hablar de finanzas a veces uno piensa que solo de dinero, pero no. A veces hay que hacer una pequeña aclaración en que hay tres factores que tenemos que ver cuando tenemos las cosas. El precio, el costo y el valor. Nunca inviertan en un activo que no les va a dar valor. Ya. Nunca apuesten para un equipo que no les va a dar valor. Nunca. ¡Nunca! Hay personas que piensan que de pronto hacer un préstamo es muy riesgoso y tienen miedo porque después piensan que no van a poder pagarlo y esto va a ser muy malo para su negocio. Sin embargo, hay otras personas que piensan que esto es lo necesario para salir adelante. Pero no somos nosotros, sino que usted, como siempre, está en un video podcast más de Amigo Financiero donde tenemos a los especialistas que nos van a decir qué es bueno hacer y qué no para que crezcamos más. Así que, Pedrito, Chan, chan. ¿a quién tenemos hoy? Estamos listos de una vez, hombre. Estás donde tienes que estar, justo en ese momento, para aprender muchísimo de una forma fácil, de una forma muy sencilla. Y hoy, nuestro invitado, nuestro amigo financiero, excelente al 100%, les cuento. Estudios en Brasil, estudios en Italia, en México. Viene una familia emprendedora que ya es de generación también, ¿verdad? Ahí van dándole. Así que la verdad es un gusto para mí presentarles a Víctor López. Víctor, desde Quetzaltenango madrugó el compañero. Mucho gusto, gracias por tenerme allá. Muy contento de poder compartir con ustedes. No, pues igual nosotros también muy contentos. Muchísimas gracias, Víctor, de verdad, desde la ciudad altense. Nos va a contar muchísimo para que tengamos unas finanzas saludables. Entonces, la primera pregunta sería la siguiente, Víctor. Sabemos que tú eres un excelente y exitoso empresario quetzalteco. Quisiera que nos contáramos un poquito sobre alguien en tu familia, si alguna vez empezó con una visión que luego se hizo un sueño y que luego se hizo una realidad. ¿Y cómo es que esto lo lograron? Porque muchas personas dicen, uy, ¿será que hago o no un préstamo? ¿Consolido o no consolido? ¿Qué hago? ¿Y si vale la pena? Bueno, y les puedo empezar contando un poquito de mi familia. Mi abuelo, que fue el que inició la primera empresa, él era comerciante de pieles, de pieles recién salidas del mandadero en la costa sur, en la parte de Reus, Mazate, todo esto. Las compraba y luego iba a Shela a venderlas a otra tenería. Ah, mira. Entonces, él empieza en ese negocio. Durante el negocio del cuero es cíclico. Entonces, hay temporadas donde la piel sube y no hay mucha piel, donde el precio sube, la demanda sube, después donde baja. Y en una de las temporadas donde baja, él se junta con mucho inventario. Entonces, más allá de verlo de una visión, de un sueño que él tuvo, fue una necesidad. Se junta con mucho inventario y él no puede vender todo el cuero que tenía disponible. Sí, para que no deje amontonar. Exactamente. Es un material perecedero, se va pudriendo y la tenería que le compraba le dice, mire, ¿y por qué no empieza a hacer suela? Entonces mi abuelo empieza arcaicamente con unas pilas y productos químicos que van absorbiendo el cuero, como se contía mucho tiempo atrás, y él empieza a hacer suela para zapatos. Y luego, ya él fue la primera generación la que empieza. El apalancamiento no fue financiero en un banco, sino fue un apalancamiento que a él le sobró y que él no esperaba. Fue que un material y un activo que él no le esperó que le quedara, y le quedó. Entonces ahí tuvo que la necesidad lo empujó a ver a otro. Y luego, más adelante, estamos hablando del 2014, ya se involucra la segunda generación, que sería mi papá, mis tías, y empieza mi papá con la segunda empresa. Mi papá y mi mamá, mis dos papás, toman ellos un subproducto del producto del cuero, igual la necesidad que no teníamos que hacer con ese subproducto, y empezamos a hacer los juguetes para perros, los huesitos armados. Los huesitos y las galletas, sí, exactamente. Mira, qué buena esa. No, aquí tienes a dos amantes de perros, qué impresionante. Entonces, sí, igual nosotros amamos a los perros. ¿Y los trajiste alguno ahí, muestra? A mí me dijeron que venía a hablar de finanzas. De préstamos. Aquí empezamos la sociedad. Pero cuando vayamos a Quetzaltenango, qué importante es, vamos a visitar. Bienvenidos, y me Gracias. encantaría poder darles un tour por las fábricas. Bueno, Por favor. cuando quisieran llegar. Gracias. Encantados. Y empezamos con esto desde el 2014 más o menos. Igual, una necesidad que nace de la necesidad de la otra empresa. Y lo podemos transformar en esta otra empresa. Ya tenemos casi 10 años, el otro año cumplimos 10 años de estar trabajando. Y así nacen de dos necesidades
pero que a la vez nos empujan a poder accionar para resolverlas. Bueno, y ahora imagino que comienza ahora vos y tu hermano, porque tenés otro hermano, estamos ahí platicando. Sí, ya soy en la parte de cuero, ya estamos mi hermano y yo, Ajá. y 2 primos más. Ya somos los más grandes casi de la familia, ya estamos entrando al negocio. Y en el de los huesos, pues sí, solo somos mi hermano y yo y mis papás. Mira, qué orgullo para ¡Qué tu orgullo! abuelo, ¿sabes? Sentirlo, Víctor, bueno. la verdad es que es una familia emprendedora que con mucho esfuerzo, porque bueno, aquí es fácil contarlo en un minuto y demás, pero me imagino que para que esto haya ocurrido son años, esfuerzo, pensar, pero también ha habido mucho conocimiento financiero. O sea, cómo tu papá también tuvo esa visión de decir, bueno, me voy a mover con lo que sobra y todo, porque muchas personas a veces se quedan estancadas y no saben qué hacer, por ejemplo, con un excedente o algo así, y ya no salen adelante. Sí, en realidad es muy importante. Hablar de finanzas, a veces uno piensa que solo de dinero, pero no. A veces quiero hacer una pequeña aclaración en que hay tres factores que tenemos que ver cuando tenemos las cosas. El precio, el costo y el valor. Entonces, en finanzas tenemos que ver cómo se mueve el valor de las cosas. Sea el valor del dinero, sea el valor de lo que nos sobra, el valor de lo que tenemos, de un terreno, de algo que podemos trabajar, de algo que sé hacer. Y ese es el valor que tenemos que ver cómo lo tratamos al dinero y cómo lo podemos ir moviendo para hacer transacciones. Mira, qué interesante, hombre. Sí, Es aquí, que me encanta tomando cada nota, video tomando podcast, nota. es espectacular. Bueno, y para seguir tomando nota, digamos, bueno, cada generación pues tiene sus métodos, tiene también la forma de hacerlo, pero por ejemplo, para el emprendimiento de los huesos, no sé, tal vez, ¿cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para que, digamos, no nos veamos por la tangente? Si estamos empezando, ¿cuáles serían las decisiones importantes para seguir concentrados? Bueno, por ejemplo, para seguir concentrados tenemos que ver, y lo primero que en cualquier negocio tenemos que hacer es contar nuestros costos. Tenemos que hacer una auditoría de costos, mano de obra, materiales, materia prima, insumos, luz eléctrica, todo esto. Eso es lo que todos tenemos que tener bien controlado. Bueno, pero esto me encanta para esta pregunta porque, bueno, ya hicimos los costos, por ende ya tenemos en cuenta cuánto necesitamos para poder invertir, después para poder ganar. Y aquí viene la pregunta, ya cuando tenemos los costos, que ya nos explicó Víctor, porque es importante tenerlo al momento que estamos emprendiendo. Y el tema central de este video podcast. ¿Cuándo trabajamos con nuestro dinero o cuándo ya tenemos que tomar la decisión de hacer un préstamo de acuerdo a los costos que hice antes para poder pagarlo, Víctor? Bueno, ahí tenemos que pensar en dos conceptos más, o en 2 términos más que tenemos que tomar en cuenta en la empresa. La liquidez y la solvencia. La liquidez es la capacidad que yo tengo de hacer los pagos ahorita, que tengo a corto plazo, que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar el salario, que tengo que pagar eso. Y la solvencia son mis compromisos a largo plazo. Por ejemplo, podría ser que yo haya pactado la renta trimestral y que tenga que pensar, tengo que pagar también. Entonces, cuando yo necesito hacer una inversión y esa inversión afecta mi liquidez o mi solvencia y la capacidad que yo tengo para pagar, es momento de pensar en el préstamo y comprar liquidez con un préstamo. Porque lo que hace uno con un préstamo es comprar dinero ahorita que no tengo. El interés es el precio del Claro. dinero que uno está Sí. Nunca lo habías visto No, así. no, porque uno automáticamente Yo tampoco. piensa en otra cosa, como, bueno, voy a pedir un préstamo y voy a hacer esto, pero ya viéndolo así, que estoy comprando Estás dinero. comprando dinero. Ah, pues sí, eso sí. Es exacto lo que les decía, que tenemos un valor, un costo y un precio. Entonces el costo de mi inversión es lo que yo necesito invertir. El precio es el interés y el valor es lo que yo le voy a sacar a esa inversión. No, pero ¿y cómo sabes de ese préstamo, cómo sabes si es bueno para mí o no es bueno, o tal vez no es el momento, si nos conviene? ¿Cómo de verdad sabes eso? Lo primero que tenemos que ver otra vez y vuelvo es a los costos, porque los costos son compromisos que ya adquirió la empresa. Entonces, creo que algo sano que tiene que hacer toda la empresa es cubrir sus compromisos primero. Entonces, siempre eso es lo que uno tiene que cubrir. Pero si se van juntando así poco a poco, porque digamos hiciste una lista de 20 cosas y de repente en el camino hay otras 5 por ahí y ya tenías ese préstamo, o sea, es como... Siempre se estima un poquitín, ahí más para tener una regla de esa, Excelente. unos 15-20% más para tener... A ver, tener 15-20%. Me gusta. ¿Cómo se llama esto? Un estimado de cuánto más podría yo tener que absorber. Un colchón, como le Un dicen. colchón, un Exactamente. colchoncito. Víctor, muchas personas, y la verdad, yo se los estaba diciendo antes,
Hemos crecido a través de préstamos porque no se tiene en ese momento el dinero. Ahora entiendo que he comprado dinero, así que he comprado dinero. Pero, ¿en qué debemos fijarnos? A título personal, no pregunto mucho, sino que al final vamos con todo, pero yo sé que hay que ponerse a pensar en el monto, en el plazo, en los intereses y demás. ¿Qué debemos ver al momento de que hacemos un préstamo? Bueno, volvemos a la estructura de costos. Ahí va a depender y va a decir qué préstamo podemos absorber. A un mayor riesgo para el banco va a ser una mayor tasa de interés. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a prestar un poco de dinero como un extrafinanciamiento en poco tiempo, eso implica poco riesgo para el banco. Pero si voy a tomar una cantidad muy grande por bastante tiempo, significa que el banco va a tener más riesgo de que yo deje de pagar. Entonces, siempre pensando en eso, tenemos que ver la tasa de interés y de eso va a depender la tasa de interés. ¿Qué tanto dinero, qué tanto va a apostar el banco en mi proyecto o en mi idea? Y después ya vamos viendo con la cuota del mes, si es tasa fija o tasa variable, que vamos a platicar más adelante, creo, sobre eso. Entonces, una vez te pregunta. voy a preguntar. Porque... El banco, tú tienes siempre que justificar tu emprendimiento, tu negocio, o en qué vas a usar ese dinero a la hora de hacer un préstamo. No siempre. Hay veces que hay préstamos personales para proyectos personales. Por ejemplo, que quiera remodelar mi casa, pero lo que les decía, ¿verdad? Siempre va a haber una garantía, que cuál va a ser mi garantía de pago. Por ejemplo, si yo he hecho mis pagos puntuales en la tarjeta de crédito y voy formando un crédito, un récord crediticio, bueno, el banco va a tomarme como un cliente que va pagando, que tiene la seguridad. Esa sería tu garantía, sin necesidad de, bueno, doy papeles de esto, doy tal propiedad. Ahora, pero claro, eso tiene una limitante que va De la cantidad que le va a querer dar el banco a uno. Por ejemplo, puede ser los ingresos, el salario, si uno está en planilla, si uno factura, si uno tiene empresas, etcétera, etcétera. Ahora, si uno ya con un préstamo más grande, si ya necesitaría un crédito hipotecario o un crédito de otro tipo contra la factura de un cliente o algo así. Claro. Bueno, y ya que tocabas el tema, si necesitamos pues ese préstamo empresarial, tú lo mencionabas, perdón, ¿qué es mejor? ¿Interés de tasa variable o una tasa fija? Depende, ¿cuánto tiempo puede pagar la empresa el préstamo? Por ejemplo, ¿por qué? Porque una tasa fija nos garantiza a largo plazo que el pago va a ser el mismo, pero una tasa variable no. Una tasa variable es volátil, va cambiando dependiendo de los mercados financieros y dependiendo de varios factores. No depende de nosotros. No depende ni de nosotros ni del banco. Ok. Entonces va dependiendo de tasas de mercados internacionales que van cambiando y que van, no internacionales, sino de diferentes factores que van afectando la tasa de interés. Puede ser que a uno le salga mejor y que la tasa de interés baje o que suba y que se dispare. Porque eso es bueno saberlo, porque mucha gente es como, no, es que el banco me subió los intereses, no, pero no es eso, o sea, no es de fuera todo, entonces, mercado internacional. Es mezcla de varios factores. En un mundo globalizado van varios factores: nacional, tasa de interés, nacional base y otros factores que pueden ir afectando. Es por eso que usted está en el lugar correcto en este video podcast, porque juntos estamos aprendiendo, de verdad, junto a Pedro y a nuestros amigos financieros hemos aprendido muchísimo. Ya nos hablaste tan importante que es de poder escribir todo antes de tenerlo listo, de realmente tener una estructura. No es solo así las finanzas, pero ¿cómo hacemos para poder evaluar nuestra capacidad para generar ingresos en nuestra empresa, para saber que vamos a poder pagar y no llegar a no operar? Porque obviamente, por ejemplo, tu negocio de los huesos y demás, ¿cómo sabías que sí se iban a vender, que la gente iba a aceptar el costo de los mismos y todo eso? Bueno, esta pregunta que hacen es muy importante a la hora de emprender, porque es la diferencia entre decir, en lo que dicen del echaleganismo, decir solo trabajen duro, y de verdad que ese trabajo duro se traduzca en éxito. Porque eso es lo que hay que hacer es definir un modelo de negocio, que es distinto a pensar en el apalancamiento, sino es cómo voy a vender, qué voy a vender, cómo lo voy a fabricar, cuáles son mis costos, cómo lo voy a empacar, cómo lo voy a distribuir. Todo este tipo de cosas son las cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, en el caso de los huesos, hicimos un mini estudio de mercado empírico, porque en realidad los estudios de mercado son muy caros, pero a experiencia propia nosotros fuimos viendo qué productos eran los que habían, qué se hacía en otros países. Tuvimos oportunidad de ver una fábrica de huesos en México
Y ahí fuimos viendo y entendiendo que había un mercado importante para eso. Vimos que en el mercado nacional no había nadie que lo fabricara acá, sino todo era importado. Entonces de ahí vimos vimos una oportunidad, vimos un nicho de mercado. Y si vemos las estadísticas de que la gente prevé que está teniendo más mascotas, vemos que es un mercado que va a seguir creciendo. Bueno, a ver, hemos hablado así, pues todo es muy positivo, hacemos nuestro plan, sí, genial, pero yo sí, a ver, no es que yo sea fatalista ni negativo, pero sí me gusta siempre, al yo hacer algo, saber a futuro qué es lo que va a pasar, y más si es malo, porque uno tiene que estar preparado, ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Cosas pasan, no tenemos una bola de cristal. ¿Cómo debemos estar preparados si de repente surge algo inesperado y de repente la capacidad de pago empieza a caer? ¿Cómo nos preparamos para eso? Eso es de las partes más complicadas, creo yo, de tener una empresa, de cómo prever que pasen, por ejemplo, lo del COVID. Ajá, por ejemplo. Por ejemplo, lo del COVID. Y en nuestro caso fue bien curioso porque tuvimos, como les mencionaba, teníamos 2 empresas. En el vuelo para Totalmente. 2 meses, 1 mes y medio, casi 3 meses para... Mientras que en el otro, completamente llenos de trabajo y llenos de pedidos porque la gente pasaba más tiempo en su casa Con los perros. y los perros y le daban más juguetes. Entonces eso es bien complicado, pero siempre podemos estimar entre nuestros costos un 15, 20%, incluso hasta un 30% de colchón para ver qué es lo que tenemos como un ahorro y un fondo de emergencia. Creo que sería algo de contabilizarlo dentro de los costos. Entonces ya lo tenemos estipulado mes a mes de cuánto tenemos que tomar en caso pasear. O tener 2 emprendimientos. O tener 2 así, Sí. o más. No, sí, otro. Esa es una buena idea y es una buena idea financiera de diversificar los ingresos. Entonces uno va bajando y va jugando con cada uno. Por eso empresario de varias empresas. Sí, no, hay un dicho, ¿cómo es que dicen, Víctor? Hay que poner los huevos en una misma canasta. Exactamente. Así Ya es, está. por cualquier cosa. Y la última pregunta. Lo importante es ponerse entonces objetivos en momentos diferentes, ir avanzando, pero ¿cómo podemos definir financieramente nuestra empresa a corto, mediano y largo plazo? ¿Y cómo los préstamos pueden servir de acuerdo al momento a donde llegue mi empresa? Porque me imagino que podría ser que aunque ya esté consolidada, quizás una empresa ya cuando está pues muy bien necesita una máquina que pueda costar más, pero sabe que lo va a sacar, pero en un emprendimiento no te puedes ir de una vez a esa máquina. ¿Cómo tú calculas los tiempos y cómo funcionan a corto, mediano y largo plazo? Yo creo que, bueno, de ver los mercados y ver las cosas por tiempo es algo complicado, pero se puede ver incluso con las ventas. Si yo veo que cuando soy un emprendimiento, soy algo novedoso, llego a un punto de máximo de ventas y después empiezo a bajar hasta donde me quedo en equilibrio, donde mi clientela ya está establecida, es momento de empezar a invertir en innovación constante. Por ejemplo, pensemos en un teléfono, ¿verdad? Que cada cierto tiempo va cambiando y va dejando obsoletos los teléfonos anteriores. Entonces lo mismo se puede ir viendo, por ejemplo, volvamos al ejemplo de las fresas con crema. Se hizo viral en Twitter porque no me hace poco un stand de fresas con crema. Que se antoja. Ajá, y yo lo vi y dije, qué rico se ve. Pero, y me imagino que por mucho tiempo fue ¿cómo se llama esto? Viral, estuvo bien. Y después se queda cierta cantidad de gente, y porque es lo normal. Ya las probé todas. Ya las sí, probé hasta todas. Ahí. Entonces, ¿cómo hago para volver a llamar gente nueva y para mantenerme llamando gente y manteniéndole dando vuelta? Entonces creo que el negocio va viendo cuando uno ve que se está empezando a estancar, es momento o de invertir antes de llegar a ese punto, sería la idea. Entonces sí es de llegar a de no volver hasta el punto donde deje de ser relevante para el mercado. Hay que estar pendiente de ese bebé entonces, ¿verdad? Ay, no, bueno, Víctor, llega el momento del segmento de verdadero o falso, así que necesito que digas verdadero, falso y justifique su respuesta. Hasta medio de dar a Víctor. Bueno, examen, ahí va la primera, de una vez. Endeudarse es arriesgado y debe evitarse a toda costa para mantener la salud financiera de la empresa. ¿Falso o verdadero? Falso. Hay momentos en las empresas donde donde no necesita descapitalizarse y necesita guardar el capital para cubrir compromisos y para poder crecer. Y a veces no se tiene el capital, o a veces no se quiere tocar el capital, o se quiere invertir en otra cosa, y es importante darle vuelta a un activo. Claro que nunca inviertan en un activo que no les va a dar valor.
Ya. Nunca presten para un equipo que no les va a dar retorno. Nunca. Nunca que se les quede. ¿Verdadero o falso, Víctor? La deuda tarde o temprano nos va a provocar problemas financieros. Falso. La deuda bien manejada puede ayudar a crecer una empresa. Uf, así de simple. No se diga más. Siguiente, no siguiente. se diga más. En un negocio es importante pagar la deuda lo más rápido posible. Falso. También puede ser que sea conveniente pagarlo por plazos o por más tiempo y no descapitalizar la empresa. Mira, bueno. Entonces, sí, de una. Hoy estamos aprendiendo, señores. También tenemos preguntas de la audiencia y queremos agradecer a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales de Ban Rural en todo el país. Hoy estamos muy contentos que nuestro amigo financiero viene desde Quetzaltenango, Pedro. Así es, y bueno, es que ahora de Quetzaltenango nos vamos a Chiquimula porque esta pregunta la hace Tania, ella está allá en Chiquimula, así que muchos saludos y dice, ¿podría darme algunos ejemplos de endeudamiento negativo en una empresa? Claro, con mucho gusto, Tania. Hay varios ejemplos de endeudamiento negativo en una empresa. Por ejemplo, si uno ya no puede pagar o afecta lo que mencionábamos antes de la liquidez y la solvencia de la empresa, claramente eso es algo que no trae cuenta. O invertirlo en algo en sobredimensionamiento del equipo o ver si un equipo es mucho más sofisticado del que necesitamos o materia prima que no se va a mover o un producto mal diseñado para el mercado o a veces uno en la emoción piensa, esto me va a vender, esto va a ser mi producto estrella y después puede que la gente no quiera eso, ¿verdad? Entonces sí, esos podrían ser ejemplos. Listo. Desde Mazatenango, Roberto también nos hace la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde es bueno adquirir un préstamo para mi empresa? ¿Hay alguna fórmula o hay algo que hay que tomar en cuenta, Víctor? Fórmula como tal, hay varias, pero para mantenerlo sencillo son modelos matemáticos que se pueden trabajar, que podría ser tal vez un 40% de deuda, algo manejable. Todo va a depender igual otra vez de nuestra estructura de costos. Exactamente, que no les puedo decir el 60% acá, porque si vendo mi producto todo en solo y puedo cubrir mi deuda y mantener dándole vuelta al capital, pero la clave sería hasta dónde yo le pueda dar vuelta a ese dinero. Y que ese mismo dinero se vaya pagando casi que eso solo, que vaya generando y que se vaya pagando la misma deuda. Cuando la deuda deja de ser pagable tal vez por ella misma, ya empiezan a haber complicaciones, que ya tengo que yo sacar más dinero, ya estoy pagando el interés y estoy sacando más dinero, ya va haciéndose un poquito menos sostenible, ¿no? Pero si la deuda se logra mantener sola y haciendo crecer en la empresa es hacer crecer la empresa con dinero que no es mío. Exacto, ahí va a ser automático. Está bien. Bueno, y me encanta porque hoy sí, todos los compañeros de diferentes regiones del país, bueno, ya saludamos a Chiquimula, saludamos a Mazatenango y ahora nos vamos hasta Santa Cruz del Quiché. Y Esteban pregunta, cuando queremos hacer crecer la empresa, ¿qué es mejor? ¿Solicitar un préstamo o poner de nuestro dinero para hacerlo? Depende, si tengo el capital, puedes limpiar. De una vez. Te da solvencia, quiero un equipo para dándole valor. Pero si el capital, y no me descapitalizo, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Tampoco es darlo todo. Puedo tener el dinero exactamente y después lo que mencionaba, algo que pase, ¿qué hago para pagar? ¿Qué hago para pagarlo? Ya me descapitalicé, ya tengo eso trabajando. Por ejemplo, les pongo un caso real, un caso nuestro. En la fábrica de los huesitos para perro aumentamos la producción 3 veces. Entonces, pero el mercado no nos pidió 3 veces el proyecto, 3 veces la demanda, la oferta que dimos nosotros. Entonces la demanda no creció de la misma manera que la oferta y nos tuvimos que quedar con varios productos en bodega. Y eso afectó en un tiempo la liquidez de la empresa. Entonces gastábamos más productos químicos, gastábamos más mano de obra, gastábamos más costo de almacenaje, que no es un costo tangible, pero va afectando. Y a la hora de la hora iba afectando. Pero, por ejemplo, entonces ahí invertimos todo nuestro capital que hubiéramos ido dosificando. Lo mismo se puede hacer con la deuda. Entonces, si yo presto 10,000 quetzales y voy pagando 500 quetzales por más tiempo, al final logro comprar mi equipo y voy gastándolo por... Exacto. Sí, de manera inteligente. Sí. Eso. Por eso nos encanta que estén con nosotros aquí en este video podcast de Amigo Financiero de Ban Rural, donde tenemos amigos financieros de nivel, una categoría espectacular para que aprendamos juntos. Hoy creo que nos hemos hecho una idea completamente diferente e importante de los préstamos para nuestro emprendimiento, negocio, empresa, no importa para qué. Víctor ya nos explicó sobre cómo hay que planearlo, los riesgos y cómo realmente también nos puede ayudar a crecer más. Así que Víctor, nuestro amigo financiero
experto. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Feliz retorno Gracias. a Quetzaltenango. Saludos a todos ustedes también y esperamos que estén con nosotros en nuestro próximo video podcast.